Adelante. Muy buenos días, siendo las 13 horas con 30 minutos del día 28 de septiembre de 2020, se da inicio a la 9ª sesión pública extraordinaria en la sala de sesiones del Pleno convocada para esta fecha. Solicito a la Secretaria de Acuerdos realice el pase de lista para verificar si existe quórum legal para sesionar, por favor. Con su autorización, comisionada presidenta, hago constar que se encuentran presentes, además de usted, los comisionados María Magda Sayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga, así como el secretario ejecutivo Daniel Adalberto Pereira Sánchez y el titular del órgano interno de control Alfonso Velázquez Trejo, por lo que le comunico que existe quórum legal para sesionar. Asimismo, le informo que en esta fecha fue recibido en la Secretaría de Acuerdos un oficio mediante el cual se solicita la inclusión de los proyectos relativos a las denuncias IBAI-DIOT 257-2020, 2 en romano, e IBAI-DIOT 260-220, 2 en romano, las cuales fueron circuladas previamente para su aprobación en esta sesión. De igual forma, le comunico que a través de oficio presentado en esta fecha se hizo la precisión que las denuncias 842 y 897 corresponden al año 2019. De conformidad con la normatividad que rige a este instituto, es que al existir quórum legal, se declara formalmente instalada la 9ª sesión extraordinaria, tomando en consideración que el orden del día fue notificado previamente a quienes integramos el Pleno y publicado en la página electrónica de este instituto. Solicito la dispensa de su lectura. También someto a votación en este mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del orden del día modificado, el cual fue circulado con antelación. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano, por favor. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, que el orden del día modificado, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Asimismo, toda vez que el acta de la sesión pública de 14 de septiembre de 2020 fue entregada previamente a quienes integramos el Pleno, solicito la dispensa de su lectura. Y someto a votación en este mismo acto la dispensa de la lectura y aprobación del acta de la sesión de 14 de septiembre pasado. Los que estén a favor, sírvanse a manifestarlo en votación económica levantando la mano. Tome nota, Secretaria de Acuerdos, que el acta de la sesión pública de 14 de septiembre del presente año, así como la dispensa de su lectura, han sido aprobados por unanimidad de votos. Respecto del punto número 6, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Alberto Arturo Santos León, dé cuenta con los proyectos de resolución que someto a la consideración de este Pleno para su aprobación, mismos que fueron previamente circulados, analizados y discutidos. Secretario, tiene usted el uso de la voz. Muy amable. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes, con su autorización, comisionada presidenta, comisionada, comisionado. Doy cuenta al Pleno con 70 proyectos de resolución que comprenden un total de 102 expedientes. En primer lugar, doy cuenta a ustedes con un conjunto de 19 proyectos que resuelven los siguientes expedientes: 425 y sus dos acumulados, el 717, 751 y su acumulado, también el 882, 1185, 1369, 1383, 1473, 1479, 1485, 1518, 1575, 2241 y su acumulado, así como el 2271 y su acumulado, también el 2559, 12792, 118, 157 y 226, estos tres últimos del año 2020, presentados en contra de los siguientes sujetos obligados: la Secretaría de Educación, del entonces régimen veracruzano de Protección Social en Salud, de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, la Oficina del Gobernador del Estado de Veracruz,
la Secretaría de Turismo y Cultura, el Poder Legislativo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Tribunal Electoral del Estado, de la Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención Integral a Víctimas, del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz, del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y de los ayuntamientos de Jalapa, Tomatlán, Teocelo, Chiconamel y Huatusco, Veracruz, en los que respectivamente se solicitó lo siguiente: nombre y grado académico de los jefes de departamento de las distintas direcciones de la Oficialía Mayor, el último o más actualizado organigrama que se encuentra aprobado por la Secretaría de Finanzas y Planeación, nombre de fraccionadores que tramitaron factibilidades de agua, copia de los programas internos de un mercado, montos de dinero gastados en fiestas de fin de año, dictámenes de auditorías realizadas, informe de resultados de mediciones realizadas, fideicomisos que se tengan sectorizados, actas de entrega-recepción de obras, documentación comprobatoria de viáticos y pasajes de una comisión, copia en versión electrónica del listado de facturas, copia del acta de desaparición de la información de archivo histórico, copia del escrito emitido por un regidor ordenando la desocupación de una plaza, actas administrativas levantadas a trabajadores, conocer si se ha dado cabal cumplimiento por parte de un ayuntamiento a una sentencia, número de víctimas directas e indirectas inscritas en el registro de víctimas, reglamento interno de una escuela, conocer el procedimiento para presentar una denuncia por la quema de pirotecnia y la relación de actividades en la capacitación de sujetos obligados. En cada uno de los proyectos mencionados se propone confirmar las respuestas otorgadas tanto en los procedimientos de acceso a la información como durante la sustanciación de los recursos de revisión respectivos, toda vez que los entes obligados dieron respuestas que cumplen con garantizar el derecho a la información de los particulares. Respecto del expediente 425 y sus dos acumulados, el estudio, además de confirmar parte de la información brindada al particular, propone modificar aquella que, al no cumplir con los parámetros de búsqueda completa y exhaustiva, ni advertirse la emisión de pronunciamientos respecto de la totalidad de la información que fue solicitada, conculca el derecho de acceso a la información del revocante. Asimismo, doy cuenta con un conjunto de 6 proyectos que resuelven los expedientes 1371, 1455, 1482, 2001, 2226 y 575, este último de 2020, presentados en contra de los ayuntamientos de Perote, Camerino Z Mendoza, Chalma y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Veracruz, el Colegio de Veracruz y de la Oficina de Programa de Gobierno, en los que respectivamente se requirió comprobantes fiscales digitales por Internet de todos los servidores públicos municipales, conocer la propuesta general de inversión, actas de entrega-recepción de la Administración Municipal, documentos oficiales de una servidora pública, copia del documento oficial en el cual se establece la participación del Gobierno del Estado de Veracruz en las actividades para la conformación del Plan Nacional de Desarrollo y el informe de las acciones que se han tomado en un ayuntamiento para combatir la pandemia del COVID-19. En cada uno de los referidos proyectos se propone ordenar a los entes obligados que entreguen y o pongan a disposición de la parte recurrente la información solicitada, por haber omitido dar respuesta dentro de los plazos establecidos en la ley, conforme a los términos señalados en los respectivos estudios. A continuación, doy cuenta con un conjunto de 18 proyectos que resuelven los siguientes expedientes: 1014, 1509, 1512, 2316, 16.521, 19.329, 20.076, 103 y 578, estos dos últimos de 2020, presentados en contra del Colegio de Veracruz, el Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, de Morena, los ayuntamientos de Perote, Platón Sánchez, Coatzacoalcos, Emiliano Zapata y Martínez de la Torre, Veracruz, en los que se solicitó conocer, respectivamente, documentos oficiales y nombramientos del sujeto obligado, dictámenes de auditorías realizadas, copias simples digitales en versión pública de recibos de pago, conocer programa o plan de desarrollo urbano del municipio en cuestión, nombre de los beneficiarios de apoyos o servicios, documentos comprobatorios del pago de una obra, saber la fecha de adquisición de cámaras de circuito cerrado instaladas en un palacio municipal, el sueldo ordinario y extraordinario que reciben diversos servidores públicos municipales,
así como conocer de estos títulos, cédulas profesionales y sus comprobantes fiscales digitales por Internet. Asimismo, continuando con la cuenta que se rinde, los proyectos relativos a los expedientes 903, 1248, 1374, 1377, 1380, 1422, 2304, 2340 y el expediente 1 y su acumulado el 7, este último de 2020, presentados en contra del Poder Legislativo, el Colegio de Veracruz, la Oficina de Programa de Gobierno, la Secretaría de Protección Civil, la Secretaría de Finanzas y Planeación y los ayuntamientos de Platón Sánchez, Medellín y Jalapa, Veracruz, en los que se solicitó conocer cuánto percibe de salario un diputado, diversas documentales oficiales de un sujeto obligado, conocer remuneraciones otorgadas por entes públicos en términos de la Ley de Transparencia Local, título y cédula profesional de un servidor público municipal, conocer la estructura orgánica completa de un ayuntamiento, saber los gastos en publicidad de un municipio, obtener comprobación del fondo revolvente de una dirección municipal. En los primeros 9 proyectos se propone revocar cada una de las respuestas, toda vez que, si bien los sujetos obligados atendieron cada una de las solicitudes de información, lo cierto es que no se cumplieron con los parámetros de búsqueda completa y exhaustiva de la información requerida, ni se emitieron pronunciamientos respecto de la información que fue la solicitada. Asimismo, porque se negaron indebidamente el acceso a la información al clasificarla sin haber realizado la adecuada motivación y fundamentación de la prueba de daño. En los restantes 10 estudios se propone modificar las respuestas de los sujetos obligados en virtud de que atendieron las solicitudes de manera parcial. Por ello, en este conjunto de proyectos se propone a su vez ordenar a los entes obligados que procedan en los términos y plazos establecidos en el apartado de efectos de los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este órgano garante. De igual forma, doy cuenta con 12 proyectos concernientes a los expedientes 711, 1056 y sus 22 acumulados, así como el 1563, 2046, 2583, el 17619, 18252, el 88, el 133, el 161, el 364 y el 394, estos 5 últimos de 2020, presentados respectivamente en contra de la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, el Instituto de Pensiones del Estado, Morena, la Contraloría General del Estado, la Secretaría de Salud, el Poder Legislativo, el Instituto Tecnológico Superior de Huatusco, el Instituto Veracruzano del Deporte y los ayuntamientos de Emiliano Zapata, Cosamaloapan y Calcahualco, Veracruz, en los que se requirieron número de denuncias penales y o quejas presentadas ante los órganos de control interno, relación de empleados que elaboran en diversas áreas de un sujeto obligado, versiones públicas de comprobantes fiscales digitales por Internet, conocer las causas por las que se quiere tirar una estatua, saber el número de sanciones administrativas iniciadas a servidores públicos, licencias de construcción y su correspondiente pago de derechos, listado de obras y presupuesto invertido en comunidades y colonias de un municipio, monto total de viáticos ejercidos, causas de incumplimiento de un ayuntamiento a condiciones generales de trabajo, informes sobre actividades de una exservidora pública, comprobantes fiscales digitales por Internet del total de trabajadores en un ayuntamiento y nombre con correo electrónico del titular de un sujeto obligado. En los primeros 10 proyectos se propone sobreseer los respectivos recursos de revisión al actualizarse supuestos de improcedencia y sobreseimiento conforme a lo analizado en los respectivos estudios. En los restantes 2 proyectos se propone desechar los recursos de revisión al no actualizarse en ellos causales de procedencia que permitan su admisión. Finalmente, doy cuenta con un total de 15 denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, identificadas con los números 1 y su acumulada 12, la 7, la 13, la 55, la 79, la 85, la 208, la 220, la 232, la 241, la 902 y sus 3 acumuladas, la 217, la 247, la 253 y la 256,
todas del año en curso, en contra de los ayuntamientos de Cozoleacaque, Guayacocotla, Miahuatlán, Zacualpan, Tamalín, Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Jico, el Instituto Tecnológico Superior de Chicontepec, el Instituto Tecnológico Superior de las Chuapas, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Secretaría de Salud, la Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora y la Secretaría de Seguridad Pública, en las cuales los particulares denunciaron que los referidos ayuntamientos y sujetos obligados no publican en sus respectivos portales las obligaciones de transparencia que están obligados en términos de ley. Así, previas diligencias de inspección a las obligaciones de transparencia referidas por los denunciantes, tanto en el portal de los entes públicos como en el sistema de obligaciones de transparencia, se propone a este Pleno declarar fundadas las primeras 11 denuncias indicadas y ordenarles a los sujetos obligados el cumplimiento de las resoluciones en términos de la consideración tercera de los respectivos fallos, además de imponer a los sujetos obligados la sanción consistente en el apercibimiento. Respecto de las 4 denuncias restantes, se propone el desechamiento de las mismas al no actualizarse causales de procedencia que dieran lugar a su estudio. Es la cuenta, comisionada presidenta, comisionada y comisionado. Muchas gracias, secretario. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito a la comisionada y al comisionado que los hagan o manifestar en este momento, por favor. Buenas tardes. Yo, respecto de los puntos de resolución a los que se ha dado lectura este día, deseo emitir un voto particular respecto del expediente 903/2019 y asimismo, y con fundamento también en los artículos 82 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz, también emitir un voto concurrente respecto del expediente 1475/2019 y de la misma forma un voto concurrente respecto del expediente 2226/2019, en el caso del primero, por no compartir las consideraciones que sustentan la resolución del recurso de revisión, y en el caso de los 2 votos concurrentes, bueno, pues por no compartir el estudio general que se hace respecto de esta resolución. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionado? Gracias, presidenta. Respecto a los proyectos de cuenta, de manera respetuosa, me voy a apartar del sentido propuesto en el expediente IBAI Rep 903/2019, /1, porque en el caso concreto considero que la respuesta del sujeto obligado fue correcta, pues me parece que el Congreso del Estado garantizó el derecho de acceso a la información del particular con la documentación que al efecto remitieron los directores de Asistencia Técnica Legislativa, Recursos Humanos, Registro Legislativo y Publicaciones Oficiales, así como la Dirección de Tesorería. Dado que al ser las áreas competentes para responder a la solicitud del interés del particular, remitieron y pusieron a disposición la información necesaria, ideal para contestar a las pretensiones de la hora recurrente. Entre ellos, se reconocen en la respuesta del sujeto obligado la dieta del diputado eludido y el personal adscrito a este, en tanto que, en lo que corresponde al soporte documental de la formación académica, un diverso legislador conviene recordar que no es información que deba resguardar, poseer o mantener en sus registros el sujeto obligado. Es por lo anterior que de manera respetuosa votaré en contra del proyecto. Así también formularé voto concurrente en los proyectos de resolución de los expedientes 1383, 1482, 2001, 2226, 16.521, 20.076, todos del año 2019, así como el 575/2020. Finalmente, respecto de los proyectos que no mencioné en mi intervención, manifiesto mi voto aprobatorio en los términos precisados en cada uno de ellos. Es cuanto, presidenta. Gracias, comisionado. Me permito señalar también, para que quede constancia en el acta, que en el proyecto que votarán en contra existe un criterio vigente para que en los casos donde no sea requisito tener grado académico para ocupar un cargo, si los funcionarios así se ostentan en el portal de transparencia, tendrán que acreditarlo o en su caso pronunciarse. Es el caso que nos ocupa.
Por eso, desde la ponencia 1, consideramos que es necesario que se pronuncie el sujeto obligado, que en este caso ya lo manifestó el comisionado Alfredo Corona, es el Congreso del Estado, que se pronuncie porque fue precisamente la unidad de transparencia la que remitió la síntesis curricular señalando que un legislador cuenta con licenciatura. Además, los lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones de transparencia relativo al artículo 17, fracción 15, se establece la obligatoriedad de la información curricular, la cual se pondrá a disposición del solicitante de ser necesario en versión pública. En el caso de los votos concurrentes, quisiera manifestar que la propuesta de los proyectos que se realiza, que se presentan en este momento, analiza la información y pide a la autoridad que se pronuncie puntualmente, no solo de forma genérica. Es cuanto, secretario. De no existir más observaciones, solicito a la Secretaría de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor de todos los proyectos. Comisionada María Magda Sayas Muñoz. A favor de todos los proyectos, a excepción del que ya señalé con antelación, que es el 903/2019, donde hago un voto en contra, el 1475/2019 y el 2226/2019, donde emito un voto concurrente. Gracias, comisionada. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Con los sentidos expresados en mi participación anterior. Comisionada, comisionados, les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción del recurso de revisión 903/2019, interpuesto en contra del Poder Legislativo, mismo que fue rechazado por mayoría de votos de los comisionados Magda Sayas Muñoz y José Alfredo Corona Lizárraga. Asimismo, se hace la precisión que en los proyectos 1455 y 2226, la comisionada María Magda Sayas Muñoz emitió voto concurrente por estar conforme con los resolutivos, pero disentir de las consideraciones. Lo mismo ocurrió con el comisionado José Alfredo Corona Lizárraga respecto de los recursos 1383, 1482, 1001, 2076, 575 y los demás mencionados en su participación, en los que emitió voto concurrente por estar conforme con los resolutivos, pero disentir de las consideraciones. Muchas gracias. En el caso de los proyectos que han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. En cuanto al proyecto de resolución que fue rechazado por la comisionada y el comisionado, como establece el artículo 92, fracción 2, inciso C, de la Ley 875 de Transparencia, se turnará el asunto para engrosa al comisionado que, formando parte de la mayoría, le corresponda en los términos de lo dispuesto por esa misma ley. Asimismo, se tendrá un plazo de 3 días hábiles siguientes a la sesión para que puedan remitir a la Secretaría de Acuerdos los votos concurrentes emitidos en los proyectos presentados por la ponencia 1. Siguiendo el orden del día, respecto del punto número 7, solicito al secretario de Estudio y Cuenta, Eusebio Saure Domínguez, adscrito a la ponencia 2 de la comisionada Magda Sayas Muñoz, de cuenta con los proyectos de resolución que somete a consideración de este Pleno para su discusión y, en su caso, su aprobación. Secretario, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Buenas tardes. Con su autorización, comisionada presidenta, comisionada, comisionado. Doy cuenta al Pleno de este instituto con 76 proyectos de resolución que comprenden un total de 150 expedientes. En primer lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes 290, 1513, 2260 y 16567, todos del año 2019, así como el 164 del año 2020, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Boca del Río, Emiliano Zapata y Teocelo, además del Partido Acción Nacional, Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal, respectivamente, en los que se solicitó conocer diversa información. Del análisis de las constancias de autos, se propone declarar fundados los agravios, revocándose las respuestas emitidas y en consecuencia se les ordena que proporcionen la información peticionada. En segundo lugar, se da cuenta conjunta con los expedientes
464, 943 y sus acumulados, 1024 y sus acumulados, 1555, 1564, 1714 y sus acumulados, 2044, 2263, 2266, 2476, 2485, 2596 y su acumulado, 6106, 6685, 6694, 7360, 19498, todos del año 2019, así como el 2, 89, 122, 245, 254, 269, 290, 567 de 2020 y el IBAI Rep DP2 del año 2020, interpuestos en contra de actos del órgano de fiscalización superior del Estado de Veracruz, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Salud, Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención Integral a Víctimas, Secretaría de Educación, Universidad Veracruzana, Secretaría de Finanzas y Planeación, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento del Lerdo de Tejada, Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, Poder Legislativo, además de los ayuntamientos de Teocelo, Jalapa, Tatahuicapan de Juárez, Acayucan, Calcahualco, Huatusco y Tancoco, respectivamente, donde se requirió conocer diversa información. En los proyectos que se someten a su consideración, se propone confirmar las respuestas emitidas, toda vez que de actuaciones se puede advertir que otorgaron respuesta puntual a lo solicitado. Por otro lado, se da cuenta conjunta con los expedientes 979, 988 y su acumulado, 1586, 2494, 3142, 20266, todos del año 2019, así como el 86, 119 y 227 del año 2020, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Tierra Blanca, Tuxpan, Medellín, Platón Sánchez y Teocelo, así como en contra del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de la Cultura, Instituto Tecnológico Superior de Jesús Carranza e Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respectivamente, en los que se solicitó conocer diversa información. Del análisis de las constancias de autos, se propone modificar las respuestas emitidas y, en consecuencia, se les ordena que proporcionen la información faltante. Ahora bien, se da cuenta conjunta con los expedientes 1471, 2545, 8278, todos del año 2019, así como el 17, 98, 158, 162, 233, 251 y 275 del año 2020, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Chiconamel, Cazones de Herrera, Córdoba, Tempual, Comapa, Coscomatepec y Paso del Macho, además de la Universidad Politécnica de Huatusco e Instituto Veracruzano del Deporte, respectivamente, en los que se pretendió conocer diversa información. En los proyectos que se someten a su consideración, se propone declarar fundados los agravios, ordenándoles que proporcionen la información peticionada en los términos establecidos en cada uno de los respectivos fallos. A continuación, se da cuenta conjunta con los expedientes 2218, 2305, 2320, 7267 y 8281, todos del año 2019, así como el 125 y su acumulado y 128 del año 2020, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Huatusco, Minatetlán, Hueyapan de Ocampo y Acayucan, además de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Veracruz, Poder Legislativo y Secretaría de Finanzas y Planeación, en los que se solicitó conocer diversa información. Al respecto, en los asuntos se propone su sobreseimiento, ello en virtud de que en estos se actualizaron las hipótesis previstas en los dispositivos 222, fracción primera, y 223, fracciones primera y cuarta de la Ley 875 de Transparencia, concerniente a que con posterioridad al cierre de instrucción no se hayan actualizado algunos de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 155 de la ley referida, así como a que el promovente se desista del recurso de revisión. Se da cuenta conjunta con los expedientes 326, 353, 576 y 615, todos del año 2020, así como con los recursos de revisión en materia de datos personales 18, 21 y su acumulado 28 del año 2019, 5 y 13 del año 2020,
interpuestos en contra de actos de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, Universidad Tecnológica de Gutiérrez Zamora, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos, Universidad Politécnica de Huatusco y Secretaría de Educación Pública, además de los ayuntamientos de Álamo Temapache y Atzaca, en los que se solicitó conocer diversa información. Al respecto, en los asuntos se propone el desechamiento de los mismos, ello en virtud de que en estos se actualizaron las hipótesis previstas en el dispositivo 222, fracciones primera y séptima de la Ley 875 de Transparencia, concerniente a que no se actualizaba alguno de los supuestos de procedencia previstos en el artículo 155 de la referida ley y que el recurrente haya ampliado su solicitud de información al interponer el recurso de revisión, así como al actualizarse lo previsto en el artículo 112, fracción segunda de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, relativo a que el titular o su representante no acrediten debidamente su identidad y personalidad de este último. Finalmente, se da cuenta con las denuncias por obligaciones de transparencia 227 y sus acumulados, 842 y 897 del año 2019, así como el 53, 71, 137 y sus acumulados, 200, 233, 257 y 260 del año 2020, interpuestos en contra de actos de los ayuntamientos de Ángel R. Cavada, Minatitlán, Exhuacán de los Reyes, así como de Foro Democrático, Secretaría de Educación, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica, Instituto de Espacios Educativos, Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Superior Tecnológico de Poza Rica, Sindicato Democrático de Trabajadores al servicio del DIF estatal de Veracruz y Poder Judicial. Al respecto, conviene señalar que en los proyectos de los expedientes 842 del año 2019, 71 y 200 del año 2020, se propone declarar fundadas las mencionadas denuncias y en consecuencia ordenar la publicación de las fracciones denunciadas en sus plataformas digitales. Por lo que hace a los expedientes 227 y su acumulado y 897 del año 2019, 53 y 137 y sus acumulados, 233, 257 y 260 del año 2020, se propone desechar las referidas denuncias. Es la cuenta. Gracias, secretario. Se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito se manifiesten en este momento. Solicito la palabra, secretaria, para manifestar que realizaré 3 votos particulares en contra de los proyectos que se presentan por parte de la ponencia 2. Se trata del 7267 y 2305 del 2019. En ambos casos se sobresee cuando de la revisión de los expedientes se advierte que en el primero no se entregó la información solicitada relativa a sueldos y salarios, y en el segundo, donde solicitaron el número de demandas laborales, se observa que las documentales que remitió después de que el ciudadano presentara el recurso de revisión no fueron puestas de su conocimiento para que se expresara si está satisfecho o no, como exige el artículo 223, fracción 3. Además, daré un voto particular en el proyecto 576 del 2020, si bien hay respuesta, pudiera ser parcial, porque otras áreas del sujeto obligado, en este caso la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, no se pronunciaron por el listado de obras públicas solicitado. Es cuanto, secretaria. Gracias, comisionada. ¿Quiere hacer observaciones? ¿No? De no existir más observaciones, secretaria, le solicito que proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionada presidenta. Recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Analí Patricia Rodríguez Lagunes. A favor, con excepción de los 3 que ya manifesté hace un momento. Gracias. Comisionada María Magda Sayas Muñoz. A favor de todos y cada uno de los proyectos de resolución que propone este día la ponencia de mi cargo. Gracias. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Con los proyectos que se da cuenta. Gracias. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción de los recursos 7.267 diagonal 2019, 2.305 diagonal 2019 y 576 diagonal 2020, los cuales fueron aprobados por mayoría con el voto en contra de usted, comisionada presidenta.
Muchas gracias. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Una servidora tendrá 3 días para enviar la motivación de los votos particulares a la Secretaría de Acuerdos. Siguiendo el orden del día, respecto del punto número 8, solicito al coordinador René Augusto Sosa Enríquez, adscrito a la ponencia 3 del comisionado José Alfredo Corona Lizárraga, dé cuenta con los proyectos de resolución que se someten a la consideración de este pleno para su discusión y, en su caso, su aprobación. Tiene el uso de la voz. Gracias, Presidenta. Con su permiso, comisionada, comisionado. Se expondrán ante el pleno 36 proyectos de resolución de fondo que corresponden a recursos de revisión en materia de acceso a la información pública, que en su totalidad comprenden 50 expedientes correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. En la misma materia se propondrán 10 sobreseimientos, 9 desechamientos de plano y un desechamiento parcial, y se tendrá por no interpuesto un medio de impugnación. Además, se propondrá la resolución de 11 proyectos de resolución de denuncias por incumplimiento de obligaciones de transparencia, haciendo una suma total de 82 expedientes propuestos para resolver. En principio, se da cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes 2.446 del año 2018, 578 del 2019 y 102 del 2020, interpuestos respectivamente en contra de las respuestas de la Secretaría de Educación y el Ayuntamiento de San Andrés Tuxtla. Proyectos en los que se propone declarar fundados los agravios hechos valer por los particulares al haberse acreditado una violación manifiesta a su derecho de acceso a la información, y en su lugar revocar las respuestas originales y ordenar a cada una de las autoridades responsables la emisión de la respuesta y entregar diversa información pública en los términos precisados en cada uno de los proyectos de resolución. En segundo lugar, se da cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes 4015 del 2018, 908, 1409, 2546, 6716, 13808 del año 2019, 99 y 273 del año 2020. Interpuestos respectivamente en contra de las respuestas del Ayuntamiento de Banderilla, el Ayuntamiento de Las Chuapas, Secretaría de Educación, Universidad Politécnica de Huatusco, así como de los ayuntamientos de Colipa, Magdalena, Tempual y Alto Lucero de Gutiérrez Barrios. Proyectos en los que se propone declarar fundados los agravios al haberse acreditado una violación manifiesta al derecho de acceso a la información de los recurrentes, debido a que la autoridad responsable no otorgó una respuesta a cada una de las solicitudes de acceso a la información en los tiempos y formas que prevé la legislación en la materia, razón por la que se propone ordenar a cada uno de los sujetos obligados que emitan una respuesta fundada y motivada bajo los parámetros establecidos en la Constitución General de la República y la Ley Local de Transparencia. Igualmente, se da cuenta de los proyectos de resolución de los expedientes 1184, 1469 y 2444, correspondientes al año 2019, 9 y sus acumulados 10 y 11, así como el 12 del año 2020, promovidos respectivamente en contra de las respuestas de la Contraloría General del Estado, ayuntamientos de Coatzacoalcos, Manlio Fabio Altamirano y Benito Juárez, así como el Instituto Tecnológico Superior de Jalapa, en los que se propone modificar las respuestas otorgadas al estimar que los agravios formulados por los particulares son suficientes para ordenar la entrega de la información pendiente conforme a las consideraciones que se exponen en cada uno de los proyectos. Por su parte, se da cuenta conjunta de los proyectos de resolución de los expedientes 4241 del año 2018, 465 y sus 11 expedientes acumulados, 1423, 2219, 2240, 2267, 2270, 2300, 2309, 4871, todos del año 2019, así como el 16 del año 2020, instados con el objeto de combatir las respuestas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Jalapa, ayuntamientos de Platón Sánchez
Ixhuatlán del Café y Teocelo, Universidad Veracruzana, Colegio de Educación Profesional Técnica, Poder Judicial y Secretaría de Gobierno. Proyectos de resolución en los que se plantea declarar infundados los agravios formulados por cada uno de los recurrentes al concluir que las inconformidades que señalaron son insuficientes para acreditar alguna violación a su derecho de acceso. Por el contrario, los trámites y contestaciones a cargo de las autoridades señaladas como responsables se ciñeron a garantizar lo estatuido por la normatividad aplicable. En consecuencia, se propone confirmar las respuestas proporcionadas conforme a los motivos y fundamentos empleados en cada uno de los proyectos de cuenta. Así también se da cuenta con los proyectos de resolución de los expedientes 2632 del 2018, 447, 560, 995, 1017, 1268, 2168 y su acumulado 2194 del año 2019, así como el 141 y 534 del año 2020, promovidos indistintamente en contra de las respuestas de la Secretaría de Seguridad Pública, Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Universidad Veracruzana, Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz, Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, Ayuntamiento de Alto Lucero de Gutiérrez Barrios, Coordinación General de Comunicación Social y Poder Legislativo, en los que se propone declarar inoperantes los agravios debido a que después de haberse admitido los medios de impugnación, los sujetos obligados complementaron la información que originalmente habían enviado, con lo que atendieron por completo el derecho a acceso a la información. Por esa razón, se propone al Pleno de este órgano especializado confirmar las respuestas de las responsables en términos de las razones detalladas en los proyectos. Se da cuenta de los proyectos de resolución 4105 del 2018, 686, 710, 793, 1094, 1301, 8273 y 15462 del año 2019, 87 y 519 del año 2020, interpuestos respectivamente con el objeto de impugnar las respuestas de la Secretaría de Salud, Poder Legislativo, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento, así como de los ayuntamientos de Medellín de Bravo, Córdoba, Emiliano Zapata y Papantla. En cada uno de ellos se propone sobreseer los recursos de revisión por estimar que se actualizan las hipótesis normativas previstas por las fracciones primera, tercera y cuarta del artículo 223 de la Ley de Transparencia, que vinculan a dictar el sobreseimiento cuando el recurrente se desista expresamente de su recurso, el sujeto obligado modifique o revoque a satisfacción del particular el acto o resolución recurrida o admitido el recurso, aparezca alguna causal de improcedencia. Del mismo modo, se da cuenta conjunta con los proyectos de autos de los expedientes 453, 489, 531, 537, 548, 568, 585, 602 y 634 del año 2020, en los que el particular compareció ante el Instituto a fin de combatir las respuestas proporcionadas por los ayuntamientos de Sayula de Alemán, Actopan, Emiliano Zapata, Huatusco y Tuxpan, Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Secretaría de Educación. Proyectos en los que se propone desechar de plano por notoriamente improcedentes los medios de impugnación intentados. Los 537, 602 y 634 por haberse presentado fuera de plazo establecido por la ley de la materia. Los expedientes 531, 568 y 585 porque en ninguno de ellos se configura alguno de los supuestos de procedencia, mientras que en los expedientes 453, 489 y 548 las partes no atendieron a la prevención que les fuera realizada por este órgano jurisdiccional, motivo por el que operó por Ministerio de Ley el apercibimiento indicado en el artículo 160 de la Ley Local de Transparencia. De igual forma, se da cuenta con el proyecto de resolución del expediente 610 del 2020 promovido en contra de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. En el proyecto se propone desechar parcialmente el medio de impugnación solo por cuanto hace a los hechos novedosos
con los que la parte recurrente pretendió ampliar su solicitud, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 222, fracción séptima de la ley de la materia, precisando que en lo que corresponde a los hechos restantes fue admitido el recurso de revisión. Además, se da cuenta del proyecto de resolución 366 del 2020, con el que se pretende impugnar la respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública. En el proyecto se propone tener por no presentado el medio de impugnación, dado que el recurrente se desistió de la acción intentada previo a la admisión del recurso. Sobre este asunto, cabe precisar que si bien es cierto la ley local de la materia no prevé esta clase de supuestos, no menos resulta que el proyecto de cuenta sigue la línea constitucional prevista en el artículo 17, que vincula a la totalidad de los tribunales del país privilegiar la solución del conflicto. Situación que no se contrapone con lo señalado por la ley, precisamente porque el principio de mayor beneficio frente a formalismos procedimentales y soluciones de fondo, así como el derecho de acceso a la información, se encuentran en sede superior, pues a ningún fin práctico conllevaría la admisión del medio de impugnación cuando fue el propio particular quien de manera voluntaria se desistió del mismo. Finalmente, se da cuenta con las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia números 940 del año 2019, 45, 69, 87, 183, 186, 192, 201, 204, 213 y 222 del año 2020, interpuestas indistintamente en contra de los ayuntamientos de Acatlán, Alto Lucero Gutiérrez Barrios, Córdoba, Emiliano Zapata, Fortín de las Flores y Tlacojalpan, Institutos Tecnológicos Superiores de Jalapa y Naranjos, así como el Instituto Veracruzano de las Mujeres. En los expedientes 940 del 2019, 45, 69, 87, 183, 186 y 192 del año 2020 se propone declarar fundadas las denuncias al haberse acreditado el incumplimiento de las obligaciones de transparencia denunciadas, ordenando su publicación conforme a las consideraciones que se exponen en cada uno de los proyectos. Mientras que en la 201 se propone declarar infundada la denuncia por no existir el incumplimiento de las obligaciones de transparencia. En tanto que en las 204, 213 y 222 se propone al Pleno de este instituto su desechamiento porque los denunciantes no atendieron a la prevención que realizó este órgano jurisdiccional, actualizándose la causa de improcedencia prevista en el artículo 367, fracción segunda del reglamento interior de este órgano garante. Con lo anterior, doy cuenta con los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado Alfredo Corona. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, se abre la discusión de los proyectos de mérito, por lo que si tienen observaciones, solicito las manifiesten en este momento, por favor. Una servidora sí pide el uso de la voz para manifestar que emitiré un voto en contra del proyecto que presenta el comisionado en el expediente 531, diagonal 2020, donde el agravio fue la falta de respuesta y si bien durante el recurso de revisión, durante la sustanciación, el sujeto obligado remitió a este instituto la información, se debió prevenir al solicitante para que manifestara su conformidad o inconformidad antes de que nos pronunciemos en esta resolución. También daré un voto particular en contra del expediente 610, diagonal 2020, en el que se determinó desechar por un lado y al mismo tiempo admitir de manera parcial, lo que puede resultar incongruente. Además, daré 3 votos concurrentes por coincidir con el sentido final, pero diferir en los efectos genéricos del mismo. Es cuanto. Gracias. Gracias, Presidenta. Argumentar en el sentido de sus 2 votos particulares, señalar que en el caso del 610, diagonal 2020, después de una revisión realizada por la ponencia, advertimos que existe una ampliación de los agravios. Si bien es cierto, existe el principio de la suplencia de la queja, la norma no te faculta ir más allá de los agravios expresados al inicio. Y en cuanto hace al 531-20, es un criterio de la ponencia en el cual, evidentemente, después de revisar el expediente y la actuación del sujeto obligado, entendemos que la respuesta colma en términos de nuestros propios criterios. Es cuanto, Presidente.
Gracias, comisionado. De no existir más observaciones, solicito a Secretaria de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor de los proyectos, con voto particular en el 531 diagonal 2020 y 610 diagonal 2020, y voto concurrente en el 2546 diagonal 2019, 6716 diagonal 2019 y en el 13808 diagonal 2019. Gracias, comisionada. Comisionada María Magda Sayas Muñoz. A favor de todos y cada uno de los proyectos. Okay. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Ratifico los sentidos de todos y cada uno de los proyectos que se da cuenta. Gracias, comisionado. Les informo que los proyectos han sido aprobados por unanimidad de votos, con excepción de los recursos de revisión 531 diagonal 2020 y 610 diagonal 2020, los cuales fueron aprobados por mayoría con el voto en contra de usted, comisionada presidenta. Asimismo, se hace la precisión que los proyectos 2546 diagonal 2019, 6716 diagonal 2019 y 13808 diagonal 2019, usted, comisionada presidenta, emitió voto concurrente por estar conforme con los resolutivos, pero disentir de las consideraciones. Gracias. Toda vez que los proyectos han sido aprobados en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que los notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. Asimismo, me permito señalar que en el caso de una servidora tendrá un plazo de 3 días hábiles siguientes a la sesión para remitir los votos particulares y concurrentes emitidos en los proyectos presentados por la ponencia 3, como lo establece el artículo 92, fracción 12, inciso A de la ley 875. Siguiendo con el orden del día, respecto del punto número 9, solicito a la directora de Datos Personales, Elizabeth Ranzauer Villa, dé cuenta con el proyecto del expediente de investigación que somete a consideración de este Pleno para su discusión y, en su caso, aprobación. Tiene el uso de la voz, directora. Muchas gracias. Con su autorización, comisionada presidenta, comisionada, comisionados, doy cuenta al Pleno con un proyecto de resolución en materia de datos personales, siendo este el identificado con el número IBAI Investigación 06-2019, en el que se acreditó la vulneración de datos personales por parte del sujeto obligado Secretaría de Salud de Veracruz por la difusión indebida de datos personales como es el Registro Federal de Contribuyentes, incumpliendo con los principios, deberes y obligaciones que señala la Ley 316 de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Veracruz. Dentro del proceso de investigación y verificación realizado por este órgano garante, se tuvo que el sujeto obligado reconoció que publicó de manera indebida datos personales. Posteriormente realizó las acciones necesarias para subsanar la vulneración, estableciendo medidas correctivas. Sin embargo, los servidores públicos de la Secretaría de Salud responsables del tratamiento incumplieron con el marco normativo en materia de datos personales, por lo que en el proyecto de resolución se propone como medidas a adoptar por este instituto presentar la denuncia correspondiente por conducto del director de Asuntos Jurídicos dirigida al órgano de control de la Secretaría de Salud de Veracruz, tal y como lo establece el artículo 183 de la ley de la materia. Por cuanto hace al sujeto obligado, deberá implementar políticas públicas, programas o mecanismos que aseguren el tratamiento de datos personales y remitir el calendario de capacitación, así como la documentación que acredite que los servidores públicos del área de recursos humanos se encuentran debidamente capacitados en materia de datos personales, atendiendo a lo señalado en el apartado de medidas a adoptar del proyecto. Es la cuenta, comisionada presidenta, comisionada, comisionado. Gracias, directora. Se abre la discusión del proyecto de mérito, por lo que si hubiera observaciones, solicito lo manifiesten en este momento. Comisionado. En vista de que no existen observaciones, solicito a la Secretaria de Acuerdos proceda a recabar la votación, por favor. Con su autorización, comisionada presidenta, recabo la votación en el siguiente orden. Comisionada Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A favor. Comisionada María Magda Sayas Muñoz. A favor. Comisionado José Alfredo Corona Lizárraga. Con el proyecto. Gracias. Les informo que el proyecto del expediente de investigación ha sido aprobado por unanimidad de votos.
Toda vez que el proyecto ha sido aprobado en definitiva, se instruye a la Secretaría de Acuerdos para que lo notifique a las partes interesadas y dé seguimiento a su cumplimiento en términos de la ley. En virtud de que se han desahogado todos los puntos del orden del día y de no existir algún otro punto a tratar, se da por terminada la presente sesión, siendo las 14:35 del día 28 de septiembre de 2020. No sin antes agradecer a quienes forman parte de las tres ponencias, la Secretaría de Acuerdos, Secretaría Ejecutiva, así como el área de Sistemas y Comunicación, quienes nos ayudan a transmitir la sesión por las plataformas digitales. Además, destacar que en esta sesión estamos resolviendo 330 resoluciones entre recursos de revisión, denuncias de obligaciones de transparencia y una denuncia por vulneración de datos personales. Muchas gracias.